All right, hermanos, Dios les bendiga. Estoy súper contento de estar con ustedes. ¿Es muy oscuro aquí o falta? ¿Las lámparas están prendidas en el centro? ¿O quiere lámparas o quiere mejor, más fresco? Ok, es mucho calor, ¿no? Pero estoy muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Ya terminó mi salida, que fue una bendición, pero no hay ningún lugar como casa, como dicen, ¿no? Siempre uno siente más a gusto en su casa y ver sus rostros, ¿no? Unos que no ha mirado por semanas y me siento a gusto a ver mis hermanos en Cristo. Es una hermosura, ¿no? Que estamos juntos. Ahora, vamos a seguir nuestro estudio de Samuel, segundo de Samuel capítulo 12, pero primeramente vamos a 1 de Juan. Abra sus Biblias en 1 de Juan y si necesitas una Biblia, levantar su mano y con gusto podemos prestar una Biblia para que puedas seguir estudiando con nosotros. Pues con la Biblia en mano, ¿no? En sus manos. Ahora, vamos a comenzar eso sea como introducción a lo que vamos a estudiar en Samuel. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así: Hijos míos, estas cosas os escribió para que no pequéis. Y dijo Juan que él escribió estas cosas para que no pecamos. Y obviamente es mejor si no pecamos, ¿verdad? Es lo que Dios desea, que como hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo, que ya no seguimos viviendo en pecado, que no pecamos, ¿verdad? Es lo mejor, lo máximo es que si nunca jamás pecamos, es lo más agradable, ¿no? Pero no es una realidad, siempre pecamos, siempre fallamos. Y no es una excusa, pero es una realidad. Tenemos que ser realistas, ¿no? Que vamos a fallar. Por eso dice así en versículo 1: Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora dice, si pecamos y como vamos a pecar, lo bueno es que tenemos un abogado, ¿verdad? Un abogado es alguien que habla de nuestra parte. Alguien que habla de nuestra parte es un abogado, alguien que habla de nuestra parte. Y nosotros tenemos Jesús como nuestro abogado, el que está hablando al Padre de nuestra parte, hablando por nosotros. Aquí no dice si eres inocente, dice si habieres pecado, que tú estás culpable. Aún así, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Alguien que está hablando de nuestra parte al Padre. Es algo hermoso, podemos ver eso en la vida de Pedro. Cuando Jesús dijo a Pedro que Satanás ha pedido por ti, ¿recuerdas? Quiere destruirte. Pero yo ha orado por ti y dijo Jesús, cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos, ¿recuerdas? Cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Y Pedro dijo, Señor, yo estoy listo a morir por ti. Y Jesús dijo, no, Pedro, vas a negar 3 veces que me conoces en esta misma noche, ¿no? Y sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús estaba hablando, dijo, he orado por ti y sé que tú vas a caer, pero ha intercedido, estoy hablando al Padre de su parte, y dijo, una vez que vuelvas, que Pedro cayó, pero obviamente y inmediatamente Pedro reconoció su pecado. Dice que lloró, pero con una amargura, ¿no? Lloró de corazón, de tristeza, porque él negó a Jesús 3 veces. Pero Jesús dijo a Pedro, una vez que vuelvas, ya vas a caer, ha orado por ti, para que tu fe no falte. Tú vas a caer, yo estoy seguro de eso, pero mi oración y mi intercesión es para que tu fe no falte. Y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos, ¿verdad? Sea una columna, un hombre fuerte que puede confirmar sus hermanos en el Evangelio, ¿verdad? Y Jesús era su abogado, su licenciado, hablando al Padre de su parte. Pero también dice aquí, versículo 2, dice acerca de Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir a satisfacer. Jesús es nuestra propiciación, quiere decir que Él satisfació
la ira de Dios en contra de nosotros. Él es nuestra propiciación. Como hemos fallado a Dios y el pago del pecado es la muerte. Y Dios es serio, ¿no? Él es un Dios justo y sagrado y santo. Y el pecado es pecado. Y Jesús vino para satisfacer la ira del Padre. Es nuestra propiciación. Dice, cuando Dios miró la angustia de Cristo, fue satisfecho. Cuando Dios vio a alguien quien pagó el precio por nosotros, fue satisfecho Dios. Ahora, qué bonito, ¿no? Que nosotros tenemos de nuestra parte un abogado, alguien que habla de nuestra parte al Padre, aun cuando pecamos. Y tenemos una propiciación, ¿no? El que satisfació, ¿cómo se dice? Satisfació la ira del Padre. Y qué hermosura, ¿no? Cuando tú llegas a Cristo, inmediatamente ya tienes un licenciado y tienes una propiciación de nuestra parte. Ahora, lo mejor es que no pecamos. Pero cuando pecamos, no olvides que tienes alguien de su parte que está ahí por ti. Tienes un abogado y tienes una propiciación que está a sus órdenes. Por eso dice en capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues dice que Juan, yo escribo estas cosas para que no peques. Pero si pecas, entiendes que tienes un licenciado y una propiciación de su parte. Que nada más tú reconoces tu pecado, confiesa tu pecado, y Él es fiel y justo a perdonarte, a lavarte, ¿verdad? Y seguir bendiciéndote, seguir obrando en tu vida por su gracia, su amor, su misericordia. Pero ¿qué sucede si escondemos? ¿Qué sucede si pecamos pero no confesamos? Que no hay reconocimiento, que no hay ninguna confesión, que no hay un arrepentimiento verdadero, pero seguimos escondiendo de Dios. ¿Qué sucede? Obviamente Dios va a tratar con nosotros. Y es lo que tenemos en Samuel. Ahora movemos a segunda de Samuel, por favor, capítulo 12. Seguimos en el estudio. Ustedes ya saben, y ojalá que no olvidaste, el capítulo 11, el pecado que David hizo con Betsabé. ¿Recuerdas? Cuando David miró Betsabé y codició ella, una mujer que estaba bañando, David subió al techo y miró una mujer bella bañando y codició la mujer, quería estar con ella, ¿verdad? Y cuando llegó la tentación, David no escogió el escapar. Como siempre nosotros tenemos la oportunidad, cuando hay tentación, tenemos el momento a escapar, es decir, no voy a entrar, pero voy a escapar, voy a correr. Y David no hizo eso. Cuando vio a la mujer desnuda, bañando, tal vez comenzó a meditar y mirar y entró el pecado, cayó en el pecado, ¿verdad? Y pidió por ella, llegó, David acostó con ella, terminó ella embarazada, adulterio. Ella terminó embarazada. Y David, ¿qué hizo David? Pues mandó por su esposo, estaba en la guerra. Dice, fue en el tiempo cuando los reyes van a la guerra y David no fue a la guerra. ¿Por qué David no fue a la guerra? Porque David ya está entrando en una etapa de ¿cómo se dice? Comunidad. Cuando uno es cómodo. Porque muchas veces ya no entramos en la guerra, ya no vamos a los servicios, ya no vamos a los alcances, ya no estamos en la guerra porque estamos cómodos. Dice, fue el tiempo cuando los reyes fueron a la guerra y David no fue. ¿Por qué no fue David? Porque tal vez David, ya estoy reinando, ya estoy tranquilo, tengo mi ejército, tengo mis soldados, y David no fue a la guerra. Y eso para mí es el cristiano que ya está muy cómodo, que ya los servicios ya no tienen tanta importancia, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la alabanza, ya no tiene importancia. Uno ya puede quedar en la casa a gusto y ya no tiene el mismo deseo a estar en la batalla, ¿verdad? Y David por eso bajó la guardia, miró a la muchacha, cayó al pecado, mandó por su esposo. Y cuando su esposo vino, David pensaba obviamente que él va a ir a acostar con su mujer.
tanto tiempo separados, pero no hizo. Comió con David, David iba a su casa, lava sus pies, en otras palabras, cuéstate con su mujer, báñate y mete en tu cama, pero el hombre no hizo, durmió afuera con los siervos de David. Era el más honroso de David, ¿no? Y la siguiente noche David dijo, pues yo sé qué voy a hacer, voy a dar vino, ya que está medio borracho, va a ir con su esposa. Y el siguiente día no hizo lo mismo, quedó ahí, durmió ahí y no fue con su mujer. David dijo, ¿por qué no fuiste? Y dijo, ¿cómo puedo yo ir allá y dormir con mi esposa cuando Joab, mi comandante, está en el desierto en una carpa con el arca del pacto de Dios? ¿Cómo yo voy a ir a disfrutar una noche con mi esposa? No, dijo, olvida de eso. Jamás puede ser algo tan cruel. Qué honroso era el hombre, ¿no? Y David dijo, ya no hay solución, no hay manera de arreglar Van a saber que está embarazada su esposa y no fue por él porque estaba en la guerra. Y van a salir a la luz mi pecado. ¿Qué hago? Pues mandó una carta con él. Dijo que llévalo a Joab. Y la carta dice, Joab, acércate a la ciudad. Y cuando ellos pongan Urías en la frente de la batalla, y cuando ellos tiran lanzas o flechas, corre y déjalo ahí solo. Y David mismo mató uno de sus leales siervos, mató a él. Porque David estaba tapando su pecado, cubriendo su pecado. Muchas veces queremos tapar lo que hacemos. Hacemos cosas en la computadora y aseguramos que nadie está mirando y entramos páginas donde no debemos de entrar, canales donde no debemos de meter y entramos en el pecado. Y brother, créeme, si no, el tema del estudio hoy, a ver si puedo abrir las notas. El estudio de hoy se llama trata con su pecado o el Señor lo hará. Trata con su pecado o el Señor lo hará. En otras palabras, trata con su situación o Dios va a hacerlo. Si tú no haces y si no llegamos y decimos, confesamos nuestro pecado y consultamos nuestro licenciado y nuestra propiciación y confesamos y seamos lavados y arreglados, si no hacemos eso, pero escondemos el pecado y seguimos en el pecado como nada pasó, Dios va a tener que llegar y tratar con nosotros. Y es lo que tenemos en capítulo 12. Dios tratando con David. Ahora vamos a comenzar. Capítulo 12, versículo 1, dice así. Jehová envió a Natán a David. Natán era una profeta. Y Dios tiene que mandar su profeta a David porque David ya no estaba escuchando la voz de Dios. David ya no estaba escuchando el Espíritu Santo. David ya no estaba recibiendo la convicción de Dios. ¿Por qué? Porque cuando David mató Urías y David mató a él, agarró su mujer por su mujer y David pensaba, todo está bien, nadie sabe lo que sucedió y como es mi esposa ahora, voy a acostar con ella y como está embarazada, va a pensar que todo está limpio. Y David no estaba escuchando Dios, la voz de Dios, de la convicción del Espíritu. Por eso Dios tiene que mandar a alguien. Y Dios muchas veces hace eso. Cuando no escuchamos o no damos cuenta, Dios puede enviar a alguien para hablar con nosotros y decir, ¿qué está pasando contigo? Algo está mal, ¿qué tienes? Y tratar de sacar de nosotros. O alguien puede llegar y decir, tú estás mal, ¿verdad? Y enfrentarnos. Pero mira lo que sucedió, dice así. Dice, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y creado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Wow, ese hombre amaba ¿cómo dice? Su corda. Amaba, dice que tomaba de su vaso, ¿no? Como a veces tenemos, how do you say pets? Mascotas. Y uno tiene un mascota que es como familia, ¿no? Yo nunca tenía uno. Pero no sé si alguien aquí ha tenido uno, un gato, un perro, un animal que come de su boca. A mí Diana besando a su perro y me da asco. Me da asco porque el perro anda y Diana, yo digo, ¡oh!
¿Cómo puede, no? Pero hay unas personas que para ellos sus perros o sus gatos son como hijos o hijas, es como familia, ¿no? Y eso es la historia, que esta ovejita era como familia, compró de chico, creció juntamente con sus hijos, dice que era como su hija, ¿verdad? Que él amaba a esta oveja. Pero mira lo que sucedió en su historia. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Qué horrible, ¿no? Dice que el hombre rico tenía muchas cosas, pero no quería matar uno de los de él. En el contrario, tomó la ovejita de su vecino, ese hombre que era pobre, nada más tenía una, y amaba su oveja, amaba. Y ese hombre no tenía compasión, no tenía misericordia. Y cuando vino Samuel, Natán, a David con la historia, David creía que es un caso real. David pensaba, wow, está viniendo conmigo compartiendo una historia real para ver mi juicio sobre este caso. Y David estaba furioso. Mira, ¿dónde estamos? 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. David era enojadísimo. Pero la historia obviamente era una historia de él mismo. Él tenía varias esposas. Urías tenía una sola esposa y David no quiso, tenía mujeres bastantes y no quería, y quería la mujer que un hombre amaba a su mujer, y David quería su mujer, codiciándola. Y David, escuchando la historia, era furioso, encendió, enojadísimo. ¿No somos así muchas veces? Nuestro propio pecado parece peor en otras personas. Tú puedes chismear de alguien, pero el momento que escuchas chismes de ti, ¿qué dices tú? Ellos merecen. Porque mira lo que dijo David. Dijo así, mira, bien espiritual y bien religioso. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de qué. Vean, David estaba enojado, y muchas veces la misma cosa que tú y yo hacemos, cuando miramos a alguien más haciéndolo, es horrible. Miramos, ¿cómo puede hacer eso? Cuando tú haces lo mismo. A veces hacemos lo mismo o peor. Pero enojamos regiosamente. Vive Jehová, ¿cómo puede hacer eso? Es digno de la muerte. Y David todavía era más culpable de algo mucho más peor. Pero como David pensaba que su pecado fue escondido de los hombres, pensaba que Jehová a nadie dio cuenta, y era bien ahora, bien con el pecho afuera, ¿no? Bien religioso. Y muchas veces, créeme, somos iguales y queremos tirar las piedras a otros y criticar a otros, y miramos a un hermano caído y decimos, ¿cómo podía caer él? Fácil, baja tu guardia un instante, tú puedes hacer lo mismo, ¿cierto o no? Pero muchas veces las mismas cosas que nosotros hacemos parecen 1000 veces peor cuando alguien más hace. ¿Estás conmigo? Tú puedes ser bien orgulloso, y cuando ves a alguien más orgulloso, mira el orgullo del hermano. Tan orgulloso que eres. Vive Jehová que es orgulloso. Y tú tienes el mismo orgullo o peor, ¿verdad? Pero muchas veces es como somos. Y David estaba furioso. Y mira lo que dijo David. Dice que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuviere que. David está apuntando a él, pero ¿cuántos dedos estaba apuntando a David? Como decimos, no apunta uno y 3 están regresando a ti. Muchas veces dice Jesús, saca la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. Y muchas veces somos los más criticones. Tú puedes y yo criticamos las personas, y cuando alguien nos critica, ¿cómo pueden decir eso de mí? Pero a veces tú, fíjate, tú estás criticando todos. Criticando y criticamos y criticamos. Y cuando alguien nos critica, ¿cómo puede hacer eso? Vive Jehová. Son dignos de la muerte esos compas, porque hicieron eso. Enojamos. Pero David
Porque no tenía misericordia. David tenía misericordia de Urias. David tenía compasión de Urias. Lo más grave, mátalo gravemente sin misericordia, ¿verdad? Pero te digo, a veces somos muy espirituales y muy how do you say, self-righteous, muy justos en nuestro propio ojo, ¿no? Y criticamos a los demás y condenamos a los demás. Y verdaderamente mejor echa ojo en tu vida, mejor examina tu vida, mejor quita la viga de tu ojo, examínate mejor a nosotros y no tanto a los demás, ¿verdad? Deja a Dios arreglar tu vida, tu corazón. ¿Puedo decir algo? Muchas veces los que critican los demás gente son las personas que tienen más problemas emocionales, mentales que los demás, pero no sé por qué hacen. Es para cubrir su propio, no sé, su disfunción, o no sé. Pero los que son más sanos y más maduros y más espirituales han notado, no en mi vida, pero otros que son espirituales, han mirado la gracia de Dios en ellos, la manera de arreglar problemas suavemente, la manera de ver situaciones y ver, y con su toque suave, de amoroso, arreglan cosas y dices, wow. Vas la madurez, no es como peleando con todo el mundo y en broncas y criticando. Eso no es la madurez. La madurez, como yo digo, me gusta un hombre que dijo, déjame recordar lo que dijo él. Dijo, mira, dijo él algo así. No me gusta la gente amargo, con la cara amargo, son amargos y pasan amargos, pero es una persona bien amargo, ¿ok? Y yo recuerdo una vez, y mi amigo y un hombre que estimo mucho era Jaime Arista. Porque cuando Jaime vino, no sé si él mirase sonriendo, y él puso el ejemplo. Él vino alegre y vino contento. Y yo siempre miro a Jaime recogiendo basura. Y yo digo, wow, es la manera. Si tú ves algo que tú quieres ver cambiado, ven y poner tú el parte. Como la gente puede verte y decir, eso es como debe de ser. Y ojalá que Dios nos ayude, ¿no? Todos que podamos dejar y hacer lo que queremos ver, ¿verdad? Si tú dices, eso está mal, ven y mostrarnos cómo debe de ser, con su ejemplo, con lo que haces, ¿verdad? Y David rápidamente él sabía la escritura. David estaba citando en Éxodo, cuando dice, si alguien roba una cordero, tiene que pagar 4 veces. Y David sacando la escritura, ¿no? Paga 4 veces. Créeme, hay personas que usan la palabra de Dios para criticar, condenar y tumbar personas. Como sienten que ellos son y tienen un llamado a examinar todo lo mal que pasa en la iglesia. Y usan escrituras para hacerlo. Pero no miran su propia vida, su propia familia, su propia situación. No ve su propia casa, el desorden en la casa de uno, pero anda como públicamente criticando y todo con escritura en la mano y la gente sigue. Y eso a mi punto de vista no es la manera de hacerlo, ¿verdad? Baja tus 45 y vivir el evangelio, deja a la gente ver en tu vida que no saca escritura para condenar a los demás. Como David, era hipocresía al nivel último, ¿no? Porque David era culpable, algo mucho peor que una oveja. Agarró la esposa de alguien y mató a un hombre. Cometió adulterio y homicidio. Estaba mal con un hombre furioso. ¿Cómo agarra la oveja de él? Yo soy un hombre racional y eso es malo y debe de morir. Pero hizo algo de 10,000 veces peor. ¿No somos así a veces, hermanos? Yo creo que somos todos así en vez. Y tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Tú no eres el juez de todos, ¿verdad? Enfócate y dice Jesús, quita la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. No criticándolos, no hablando atrás de ellos, no, para que puedas ayudarlos, puedas acercar a ellos y decir, ¿sabes qué? Sé que tienes un problema y quiero ayudarte, veo que hay algo en tu vida, déjame ayudarte, ¿verdad? Y uno siente en este aspecto más abierto a la persona, porque veas la sinceridad y el deseo de ayudarte, ¿verdad? No nada más criticarte y David era muy culpable. Ahora, ¿dónde estamos? Entonces dijo Natán a David, tú eres
aquel hombre. Dijo, tú eres culpable, tú. Y creo que el foco aprendió, ¿no? Y David dijo, "Oh". Tal vez el Espíritu Santo trajo en memoria todo lo que él hizo. Y la convicción llegó y él sintió ahí como desnudo, ¿no? No desnudo, pero como sintió como abierto delante de Dios, ¿no? Y sabía lo que él hizo. Muchas veces, créeme, si Dios podía venir a nosotros y poner aquí, esto es tu vida en esta semana, y toda la gente tiene que ver todo lo que hicimos, a veces hay cosas avergonzosas que tal vez hicimos, que debemos de decir, yo soy el último a andar tirando y criticando y juzgando y rápidamente enojándome de otros. Cuando yo veo un gran hombre de Dios cayendo en pecado y me dicen, ¿cómo podía caer él? Fácil, nadie es exento. Cualquier persona puede caer, nada más bajo tu guardia un instante, entrar un pecado y puede ser como agarrado del pecado, ¿verdad? Y dice, tú que eres espiritual, ayuda a tu hermano, ¿verdad? A salir de la trampa del pecado en que ha caído. Ahora, Dios, tú eres, ahora, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungir. Mira cómo David es tan bendecido. Yo te ungir por rey sobre Israel y te libraré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué dijo Dios? Hey David, yo soy el que ha dado bendiciones, ¿verdad? Yo te dio sus riquezas, yo te dio su casa, yo te dio el reinado, yo te dio la unción. Es Dios que nos da todo. Amén. Y tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Pero David no era agradecido. Tenía mujeres bellas, tenía una casa, tenía riquezas, tenía fama, era ungido. Pero David en su corazón todavía era codicioso. Quería algo protegido. Algo protegido era la mujer de alguien más. Y David tenía que refrenar su pasión, refrenar su deseo, sabiendo que eso es contra Dios. Eso es contra la palabra de Dios y no puedo. ¿Estás conmigo, hermanos? Déjame tocar muy rápido el tema de la homosexualidad. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver con eso? Pues, a ver si tiene algo. Una homosexual, yo no tengo ninguna duda que hay hombres, puede ser, yo no soy uno de ellos, gracias a Dios, que están atraídos a otros hombres. No tengo ninguna duda que no hay mujeres atraídas a otras mujeres. Creo que sí pasa. Pero es pecado delante de Dios. Y uno tiene que reconocer lo que es y resistir la tentación. No decir, pues, tengo esa tendencia, tengo que entrar. No. Tal vez hay un hombre casado que ve una mujer bella de alguien más y tal vez gusta a ella. Y pues, yo quiero estar con ella. Pues, ¿qué tiene que ver si tú quieres o no quieres? Está contra la palabra de Dios, es contra Dios. ¿Verdad? Tiene que negar sus pasiones, lo que sean. Si es hombre que dice, un hombre que era comentarista, escribió comentarios y nunca salió a decir nada porque sus comentarios eran tan conocidos de que no quiere que nadie rechace mis lecturas. Pero él confesó recientemente que él era atraído a hombres desde niño. Era atraído, él siempre gustaba ver hombres, pero él tiene que negar, él sabía, es pecado, es contra Dios, y aunque tengo la tendencia, voy a rechazarlo y resistirlo, y nunca andaba en esas relaciones, pero yo tenía las tendencias. Pero tenía que reconocerlo como pecado, igual como nosotros. Si tú no puedes decir, pues yo estoy jalado a la pornografía, pues es que no. O yo no estoy jalado a este pecado, no es derecho. David, dice Dios a David, yo he dado a ti todo, David. Y si tú querías más, yo te dio más. Pero mira lo que dijo él. Dijo, versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mira, dice Dios, aquí es mucho la raíz de muchas maldades. Dice, porque tenía en poco mi palabra. Y ahí es donde entramos y hacemos muchas malas cosas cuando tomamos en poco la palabra de Dios, ¿verdad? Hay personas que yo nada más, pues yo soy jalado a la maldad. Pues es la naturaleza pecaminosa y todos tenemos, ¿cierto o no? ¿Cierto o no?
Pero aquí dice, no toma la palabra en poco. Sea respetuoso a la palabra de Dios. Porque dice, como tomaste en poco, dice, ¿dónde estamos? Perdón, hermanos. Porque la palabra de Jehová, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante de tus ojos. Así es la causa de mucho pecado, cuando tomamos en poco la escritura. Cuando tomamos en poco lo que Dios dice. Y después comenzamos a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Cosas que no agrada a Dios. Porque tomamos la Biblia y decimos, pues yo sé que la Biblia dice, pero la vida moderna, pero la sociedad hoy en día, que tiene que ver con la cultura y con la escritura. Porque también la homosexualidad está promoviendo su homosexualismo, diciendo que la Biblia no tiene nada que ver con la cultura hoy. Estamos viviendo en otros días, otra cultura, otro sistema. Y las cosas son aceptables hoy. Tenemos que entrar la cultura de hoy en día. Pero no es así. No podemos tomar en poco lo que Dios dijo. Porque Dios toma en serio. Mira, seguimos. Dice, y a Urías, Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él le mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto, mira, por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto me menospreciaste. Dios tomó muy impersonal. Lo que tú hiciste contra Urías es porque tomaste en poco mi palabra y a mí personalmente menospreciaste. Mira cómo Dios tomó personal. David dijo, no a ti, no, Dios, no fue contra ti. Lo que yo hizo era así contra Urías y contra su esposa y contra mi pueblo, pero contra ti no. Y Dios dijo, no. Lo que tú hiciste a Urías estaba menospreciándome. ¿Estás conmigo, hermanos? Yo creo que tenemos que tomar más reverencia a Dios y a su palabra. No debemos de menospreciar a Él, ni menospreciar y tomar en poco su palabra, porque Dios toma eso personal, lo que hacemos. Y dice así, seguimos. Y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual asiera con tus mujeres en la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Wow. David, tú destruiste una familia, ahora yo voy a destruir tu familia a un grado. Tú hiciste en secreto, pero va a pasar a ti ahora públicamente. Ustedes saben que Dios puede perdonarlos, pero hay consecuencias muchas veces de lo que hacemos. Hay consecuencias. Y sabemos, y si seguimos leyendo, y vamos a leer en capítulo 16 del mismo libro, versículos 21 y 22, que el hijo de David costó con las concubinas de David en el techo, tal vez el mismo techo donde David está mirando a Betsabé y deseándola. En el mismo techo su hijo tenía relaciones con sus concubinas enfrente de la vista de toda la gente. Wow, increíble. Mira, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David ya fue enfrentado con su pecado, y David no trató a esconder o tapar o echar la culpa a alguien más, pero David dijo, yo he pecado. Yo veo a David como bajando las guardias, respirando fuerte y decir, ya salió a la luz, ya no tengo que esconder, ya no tengo que ocultar, ya no tengo que seguir haciéndolo en escondidos, ya me agarraste y contra Jehová ha fallado.
Usted sabe que todo nuestro pecado es contra Jehová en el fin. Es contra Dios. No es contra él o ella o ellos, es contra Dios en el fin. Y David reconoció su pecado y es un arrepentimiento. Cuando dijo David esa frase, pequé contra Jehová. Mira, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En otras palabras, Jehová ha decidido a perdonarte. ¿Cómo es Dios? Así es Dios, ¿no? Cuando conocemos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Y lavarnos. Fíjate la diferencia cuando alguien viene a Dios y dice, Dios, perdóname por lo que hizo y estoy arrepentido, lávame, purifícame, restáurame. Dios es así. Pero David no hizo eso. David estaba corriendo. Y como David estaba corriendo, alguien estaba corriendo atrás de él. Dios mismo mandó una profeta para enfrentarlo con su pecado. Y David en este entonces podía decir, no, pues, ¿sabe qué? Pues es mi tendencia o es mi, quién sabe, es la culpa de mi vecino o mi mamá o mi esposa o mi esposo. No, David dijo, David tomó responsabilidad de su pecado. ¿Verdad? Es muy bonito hoy en día, porque hoy en día vivimos en un día cuando todos quieren echar la culpa es el problema de mis padres o no saben lo que sucedió y queremos echar la culpa a todo el mundo. Pero David tiene que reconocerlo. Pero fíjate, aunque David fue arrepentido y reconoció, dice así, versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Dice David, por tus hechos, los enemigos de Dios ya van a blasfemar a Dios. Y créanme, hermanos, los enemigos de Dios siempre están buscando razones para criticar la iglesia. Siempre están buscando razones para blasfemar al nombre de Dios. Y siempre están mirando los hermanos para ver pecados y errores y fallas para blasfemar el nombre del Señor. Dice la palabra, por culpa de ustedes, el nombre de Dios está blasfemado entre los gentiles. Y muchas veces el enemigo quiere que callemos para dar manchas, que la iglesia tiene manchada y manchada y manchada. Y nosotros tenemos que tratar a no satisfacer el deseo de ellos. Tenemos que tratar de vivir una vida piadosa y sagrada que no pueden decir nada. Y dicen que vive así que no pueden decir nada. Y cuando dicen son mentiras. Cuando hablan mal de ti es una mentira. Ahora, nadie es perfecto y veces fallamos en veces y tenemos que acercar a Dios y arreglar cuentas con Dios, pero vivir su vida en una manera que sus vecinos no pueden salir y decir hipócrita, su vocabulario, su lenguaje, sus caguamas, su manera de ser, lo que haces, y ellos comienzan a maldecir a Dios. Dicen, tú eres cristiano y tienes el pescado atrás de su carro y mira cómo andas tú, y siempre están ahí esperando eso. Y tenemos que tratar lo más que podemos a guardar nuestro testimonio. Que no pueden decir eso, que no pueden. A veces yo no puedo ni levantar una mujer. Estoy manejando en el cañón y una hermana con unas bolsas de mandado caminando y pasa. Hola hermana, hola, ¿cómo está? Y yo no puedo llevarla en mi carro. Porque si llevo una mujer van a decir, yo miro al pastor que estaba con una mujer manejando por allá. Y puede ser la idea de mi abuela. Pero hay gente mirando, hay gente que quieren acusarnos de cosas. Y por eso dice aquí, por tu hecho, David, los enemigos ya van a blasfemar a Dios. Pero dice así, mira, seguimos, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tenía consecuencias. Tenía una consecuencia muy fuerte. Dice, el hijo que va a nacer va a morir, David. Pero tú dices, qué mala onda, ¿no? Que un niño inocente tiene que sufrir. Pero muchas veces, gente a nuestro alrededor sufre por cosas que hacemos. Un hombre puede perder su trabajo por su tontería y sus hijos van a sufrir por lo que hiciste. Un hombre puede ir por otra mujer y terminar en divorcio y los niños sufren.
Y los niños inocentes sufren de lo que sucede. Créeme, eso fue la última vez que David cometió adulterio en la Biblia. Porque en el nalgazo que recibió fue más que suficiente. Pagó él doble. Tu hijo va a morir y uno de tus hijos van a acostar con tus mujeres en la luz. Fue un castigo muy fuerte. Yo tengo la idea, es mi opinión, tú puedes tener otro si quieres, pero es mi opinión, que si David fue inmediatamente a Jehová y pidió perdón y reconoció tu pecado, hizo todo bien, creo que puede evitar mucho del montón de castigo que llegó, creo. Es mi opinión, no dice en la palabra nada de eso, pero es mi opinión. Porque como David corrió, escondió y Dios fue atrás de él, el castigo fue más grave. Y el hijo tiene que morir. Ahora, dice así. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Mira, David yo creo que hizo lo correcto. Cuando Dios te dijo, voy a castigarte, el niño va a morir, David fue inmediatamente al ayuno y la oración, porque dijo, tal vez Dios va a arrepentir. Tal vez si yo busco a Dios y Dios puede cambiar su mente. Y David hizo. Yo creo que no debe ser muy pasivos. Pasa lo que pasa. Un rey cuando dice, vas a morir y tanto, dice, Jehová, bendito Jehová es justo, y siguió en su maldad. No, es mejor orar y ver y si Dios y arrepentir. David fue arrepentido y buscaron a Dios con ayuno y oración, no por un día o por dos. Dice así: y al séptimo, 18 día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber, porque el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, y lo que dijo David, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa, pidió y le pusieron pan y comió. Fíjate, parece una locura lo que hizo David, ¿no? Cuando estaba enfermo, ayunó y rogó a Dios y no quiere ser consolado. Pero cuando murió, David levantó, lavó su cara, fue a la casa de Dios y adoró a Jehová. Qué bonito. Porque David dijo, voy a buscar a Dios y ver si Él cambia su mente. Pero si no, tengo que aceptar su voluntad. Voy a ir a su casa y adorar a Dios, aunque Él no hizo lo que yo quería, aunque Él no rindió a mis ayunos. Porque si tú crees con tú ayunando y orando, tú puedes forzar a Dios, tampoco. El ayuno y oración es para humillarte y buscar las cosas de Dios y negar su carne. Pero tú no vas a doblar el brazo de Dios ayunando y orando. Tú no puedes decir, yo ayuno y yo oro y Dios tiene que hacerlo, y comenzamos a declarar cosas. Fíjate si David estaba declarando la sanidad de su hijo. Va a ser sanado, yo declaro en el nombre del Señor con mi ayuno y ruego. Nosotros no podemos doblar los brazos de Dios y decir, yo declaro a ti lo que tú vas a hacer porque yo dijo. Hay iglesias así que tienen frase, yo declaro. Hay libros, yo declaro. Dicen, por mis declaraciones Dios va a estar. Vean, ¿tú crees que tú vas a doblar el brazo de Dios contra su voluntad por tu declaración? Vean, David, cuando murió el niño, David dobló sus rodillas delante de Jehová y postró y comenzó a adorar, diciendo, tu voluntad sea, no mío. Háganse tu voluntad. Quería orar, quería ayunar, te ruego, pero en el fin tú tienes palabra final a mi caso. Y lo que tú decidiste, bendito sea Jehová. Porque mucha gente termina amargos.
No, pastor, yo estaba ayunando, estaba orando y no salió las cosas como yo quería y ya no quiero nada con Dios. Yo creo el ayuno y la oración puso el corazón de David en un buen lugar a aceptar la voluntad de Dios. Cuando dice, ¿qué estás hablando? Mi hijo murió, ya, ok. La badosa fue a la casa de Jehová, adoró primeramente y después fue a comer en su casa, como diciendo, bendito sea Dios. Él va a decir lo que va a pasar. ¿Estás conmigo? Qué bonito, ¿no? Este tipo de actitud. Cuando tú no crees, Dios tiene que hacer lo que yo dijo, lo que yo declaro. Estoy ayunando y todo, Dios va a hacerlo. Tienes que tener cuidado. David no hizo eso. Nunca levantó una acusación contra Dios. Él fue responsable y tomó su nalgada con dignidad, ¿no? Fue a la casa de Jehová y adoró. 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe? Mira, ¿quién sabe? Él no dice, yo declaró. Dijo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Qué bonito, ¿no? David aceptó la voluntad de Dios con dignidad y dijo, ok, yo soy culpable, lo que pasó merezco. Trató a orar y ayunar pensando tal vez Dios va a cambiar su mente, pero no fue así. Ahora mi hijo no va a volver a mí, pero yo voy a ir con él. Ustedes saben que cuando un niño se muere, va directamente con Dios. Un niño, cuando tiene padres cristianos, dice por los padres creyentes, el niño está limpio. Hasta que el niño tiene su cierta edad para tomar su decisión. Llegó un momento cuando cada niño va a decir, y Dios sabe cuándo es nuestros hijos están cubiertos, que ya no pueden tomar su decisión, están cubiertos delante de Dios, pero cuando viene la edad para tomar su decisión y uno rechaza a Dios y rechaza la palabra y rechaza la gracia de Dios, ya está en su cuenta. Tú ya sabes y tú ya no quieres, es tu cuenta. Pero cuando son niños menores, están bajo la fe de sus padres, ¿verdad? Y murió el niño y dice David, pues yo voy con él, pero él no va a venir conmigo. Ya miramos, ¿qué miramos? Ya miramos que Dios trató con David, ¿no? Poco fuerte, poco duro. David aceptó su castigo. Ahora es tiempo a ser restaurado, es tiempo a seguir adelante. Dios es grande en esta manera. Dice 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Estaba quebrada, los dos quebrados. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio luz a un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensajero por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Jedidías quiere decir, esto es amado de Jehová. Qué bonito que Dios no quedó amargo con ellos. Dios no tiene resentimientos malos contra ellos. Su matrimonio fue hecho en adulterio, homicidio, y Dios no guardó rencor. Dios amaba el niño que nació. Dios amaba al niño. Hasta dice Dios, llámalo, esto es amado de Jehová. Como Dios dijo, lo que hiciste, fue perdonado, fue castigado, y ahora quiero bendecirte, quiero bendecir tu vida. Qué bonito, ¿no? Es Dios, ¿no? Que Él no guarda rencor para siempre. Él amaba al niño y a ellos. Fue perdonados, restaurados, castigados, y es tiempo ya a seguir con sus vidas bajo la gracia de Dios y la bondad de Dios y el favor de Dios. Ahora, dice 26. Joab peleaba contra Rabba. Esta guerra fue más de un año en proceso. Esta es la misma guerra que murió Urías. Jehová peleaba contra Rabá, y los hijos de Amón
y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que quedaba y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y él sea llamada de mi nombre. Mira, podemos ver la lealtad de Joab. Mira, fíjate, Joab, después de más de un año peleando, ya tenía la ciudad vencido, derrotados, y la lealtad de Joab. Mandó mensajeros: David, ven, porque si tú no vengas, yo voy a conquistarlo en cualquier minuto. Y yo voy a recibir la fama y la gloria. Y van a nombrar la ciudad atrás de mí. Y yo no soy nada, yo soy su servidor. Y fue David: tú vénganse, trae más gente y tú vas a ganar la ciudad. Impresionante. Joab peleando más de un año para tomar una ciudad. David estaba en la casa cuando los reyes fueron a pelear. Y a gusto, y aún Joab podía decir: no, pues David no vino, yo voy a tomarlo, voy a ser renombrado, la gente va a reconocerme. Pero no, dijo David: vénganse, toma la ciudad, porque si no, yo voy a tomar la gloria y van a poner mi nombre, la ciudad, y no quiero eso, tú vengas. Qué bonito, ¿no? Esa lealtad es muy raro hoy en día, cuando alguien es leal a tal grado como Joab fue. Es interesante. Tanto esfuerzos que él hizo y dio crédito a David. Y dice 29: y tomando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. ¿Sabe lo que me gusta? Es cómo es Dios en el proceso de la restauración. David reconoció su pecado, fue castigado, aceptó su castigo, dio gloria a Dios. Y ya tiene otro hijo que Dios amaba. Ahora, ¿dónde está David ahora? Está enfrente del ejército otra vez. Está con sus hombres y David está guiando su ejército a la victoria. Y Dios muchas veces quiere restaurar nosotros y ponerlos donde debemos de estar. Muchos dicen: no, yo fallo a Dios y ya se acabó mi ministerio. Ya se acabó mi llamado. Ya perdió mi esperanza a servir al Señor. Y no, Dios quiere ponerte en su puesto. Dios quiere que tú cumples su misión, su tarea. Y David estaba ahí una vez más guiando el pueblo de Israel a la victoria. Ahora, 30 para terminar. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, y cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesto sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Esta batalla, no sé si tú recuerdas, David nunca buscó esta batalla. Cuando el papá del rey de Amón murió, David mandó sus siervos para consolar el hijo. Y el hijo, ¿qué hizo el hijo? Cortó su ropa hasta su estómago y mandó a ellos desnudos y sin barba. Una vergüenza. Y David dijo: ¿sabes qué? Prepararte y vamos. Y eso comenzó la guerra. Ya fueron llevados ellos, el rey, por perder la amistad de David, ya todos terminaron siervos. No fue el deseo de David, pero salió así porque ellos buscaron broncas. Pero no sé si notaste, la corona fue puesta sobre la cabeza de David. Y como decir, aunque David falló tan fuerte a Dios, no sé si tú también has notado, pero Saúl, el rey Saúl, Dios quitó su corona. Dios quitó a Saúl. Dijo: yo voy a quitarlo de este puesto. ¿Por qué? Porque Saúl nunca estaba arrepentido. Saúl hizo muchas maldades, pero nunca arrepintió.
Y Dios dio a Saúl chance tras chance tras chance, pero Saúl nunca fue arrepentido y Dios tiene que moverlo. Pero como David reconoció, dijo, contra Jehová ha fallado, excepto mi castigo. Y todavía David estaba guiando su pueblo a victorias, y David todavía tiene una corona sobre su cabeza, porque él arregló cuentas con Dios. Y ahora quiero terminar y concluir con lo que hemos leído en 1 de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribió para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta historia que hemos leído hoy debe de animarnos a no pecar, porque miramos consecuencias, miramos el pago del pecado. Hay consecuencias y de eso debe de animar. Cuando leemos esta historia decimos, no valía la pena a David acostar con una mujer por una noche para pasar todo lo que tenía que pasar. No valía la pena. Y esa historia debe de animarnos a decir que ya no quiero pecar contra Dios. Voy a resistir mis tendencias o mis deseos, porque no quiero fallar a Dios. No quiero el castigo que viene también. También esta historia debe de animarnos que si hemos fallado y vamos a fallar, debemos de reconocer rápido nuestro pecado. Debemos de confesar inmediatamente nuestro pecado. Debemos de presentarnos a Dios y decir, Dios ha fallado, cayó en un pecado y no quería, pero mi carne me llevó y yo soy responsable. No voy a echar la culpa tanto a mi carne, pero yo hizo y yo decidió a fallar y perdóname. Es bello eso, hermano. Arréglate rápido, porque Dios quiere lavarte y purificarte y decirte, está bien, sigue en la batalla, sigue en la victoria, sigue en su unción, sigue en su llamado. Pero también esa historia puede animarnos a otra cosa, que si hemos fallado a Dios y hemos tratado a cubrirlo y esconderlo y no tratar con ella, porque eso pasa. Hay unos hoy que siguen pecado, sigue practicando, sigue escondiendo, sigue con cosas que no debe de hacer. Esa historia debe de animarte que Dios ama a ti. Tanto que Él quiere restaurarte en comunión con Él. Y Él quiere que tú sepas que Él no está terminado contigo. Aunque tú andas corriendo el día de hoy. Él no está terminado contigo. Y Él no quiere guardar nada de rencor contra ti. En el contrario, Él quiere bendecirte. Él quiere restaurarte. Amén. Él quiere llevarte a la victoria. Que tú sigues su llamado. Es lo que Él quiere hacer. Esa historia debe de enseñarnos esas cosas. El pecado no vale la pena. Pero si pecas, arrepiéntete rápido, confiesa. Tienes un abogado, tienes una propiciación. Pero si tú sigues corriendo y eres un hijo de Dios, los que Dios ama, ¿qué dice? Él va a ir atrás de ti y Él va a agarrarte. Él va a sacar a la luz. Si tú no quieres traerlo a la luz, Él va a sacarlo a la luz. Y Él va a forzarte a reconocer. Y tú tienes opciones. Y en esta semana, quiero animarte, en esta semana, ¿por qué no seamos más conscientes de Dios, de su palabra? ¿Por qué no decidimos a tomar en serio su palabra, no un poco? ¿Por qué no decidimos a no menospreciar el nombre de Él? Tomar en serio las cosas de Dios. ¿Por qué no escogimos en esta semana, por la gracia de Dios, a rechazar el pecado? Si este pecado que tú y yo seguimos cayendo en lo mismo pecado, ¿por qué no por la gracia de Dios buscar la manera a escapar? Cuando viene la tentación, por la gracia de Dios, resistirlo y decir, en el nombre del Señor no voy a entrar por allá. En el nombre del Señor, por la gracia, no voy a hacer eso, y resistirlo por la gracia de Dios. Y otra vez, si tú pecas, no olvides que tienes un abogado y una propiciación. Aprovechar de ellos inmediatamente.
Dice, si pecáis, esta es cosa escrita para que no peques, pero si pecas, tienes un abogado, tienes una propiciación, están dispuestos a sus órdenes, aprovechar de ellos. ¿Cómo? Confiesa tu pecado, reconocerlo, y ellos van a inmediatamente actuar. Jesús hablando de tu parte y siendo su propiciación. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y una última cosa, si hay algo en tu vida hoy que tú sepas que estás mal, el Espíritu de Dios, deja al Espíritu hoy mismo a tratar contigo. Abra tu corazón a Dios y reconoce. No sé si estoy hablando con alguien específicamente que andas en lo mismo. Y tú sabes, Dios ya ha hablado por su palabra, Dios ya mandó estudios, sermones, consejeros. Dios ha mandado muchas veces la palabra, pero tú sigues haciéndolo. ¿Por qué no hoy mismo? Deja a Dios a sanarte. Ven a Él. Y inmediatamente cuando David dijo, contra Jehová ha pecado, dijo, ¿qué dijo David? La siguiente frase de Natán, tu pecado ha sido perdonado. Qué rápido. Cuando él dijo, ha fallado a Dios, tu pecado ha sido perdonado. Hay consecuencias, pero tu pecado ha sido perdonado, no vas a morir. Así Dios quiere perdonarnos. Pero Él dice, confiesa tu pecado. Y quiero animarte, póngase de pie, hermanos. Vamos a dejar a Dios a tratar con nosotros en esta noche, tarde. Para mí es una historia hermosa de la gracia de Dios. Fue por su hijo, corrigió a su hijo. David reconoció su pecado, aceptó su disciplina, su castigo, adoró a Dios en su casa. Y Dios mandó a David a la guerra de nuevo, donde él debía de estar, guiando su ejército a la victoria. Y regresó con una corona nueva. Dios no está terminado contigo y conmigo. Él es misericordioso. Y si hay algo hoy en su vida que tienes que confesar, ¿por qué no hazlo hoy? Si el Espíritu está poniendo su dedo sobre algo y diciendo, tú ya sabes, hemos hablado y sé que nadie miró, pero yo estoy mirando. Y mi deseo es perdonarte y restaurar nuestra comunión. Confiesa. Es mejor que no pecamos, pero si pecamos tenemos a alguien por nosotros y Él es nuestra propiciación.